Buenos días, mi nombre es Francisca Mendoza y junto con mi compañera Javiera Yarzún estaremos presentando este video. Nosotros somos estudiantes de Tecnología Médica de la Universidad Santo Tomás y el tema que hablaremos el día de hoy lleva por título Célula eucariota animal, centriolos, centrosoma y vacuola. Así que vamos a comenzar. Antes que todo queríamos recordar la importancia de la célula para los seres vivos. Sabemos que gracias al estudio científico se han encontrado más de 4 millones de especies en todo nuestro planeta, que van desde bacterias hasta seres mucho más complejos como el ser humano. Y esto es muy importante, ya que aunque cada uno tenga características diferentes entre sí y funciones diferentes entre sí, todos compartimos una unidad básica fundamental, que es llamada célula. Y bueno, en este caso la célula animal, que está presente, como su nombre lo dice, en los animales y obviamente en el ser humano. Ahora, para el funcionamiento de las células se requieren también pequeños ciertos organelos que están dentro de ellas y que van a ayudar a todo el proceso que ellas tienen que hacer cada segundo, ¿cierto? Para que se puedan realizar todas las funciones necesarias para la vida. Y en este caso hablaremos de 3 organelos principalmente, que son los centriolos, el centrosoma y la vacuola. Vamos a comenzar con los centriolos. Y para hablar un poco de historia, recordaremos que en el siglo XX se empezó a desarrollar la microscopía electrónica y fue recién ahí en donde se empezó a estudiar más del comportamiento de los centriolos. Sin embargo, no se le daba tanta importancia. Fue recién hasta el siglo XXI en el que ya se le dio mucha importancia a los centriolos y se le definió como pequeños orgánulos que impulsan la división y la duplicación celular. Ya esa es su principal función de los centriolos, el poder ayudar a la duplicación celular. Se encuentran adyacentes al núcleo de las células. Como se puede ver ahí en la imagen, está muy cerquita del núcleo, ya que su función va directamente relacionada con lo que hay dentro del núcleo, que es el ADN, ¿cierto? Ya que sabemos que los centriolos van a poder organizar el ADN para la división celular, pero eso lo hablaremos un poco más adelante. Y bueno, ahí se pueden ver un centriolo más estructurado y bueno, ahí también una imagen del microscopio en donde se puede observar más real la forma de los centriolos. Y bueno, sus características estructurales, a simple vista se puede ver que es una especie de cilindro corto y hueco que está ubicados de a dos, ¿ya? Siempre van a estar de a dos y van a ser perpendiculares entre sí. Tienen un diámetro de 0,15 micras, que en la imagen sale como 250 nanómetros, que es otra unidad de medida, y una longitud de 0,5 micras, que en la imagen sale de 150 a 500 nanómetros. Tiene 2 extremos. El extremo proximal, que se encuentra aquí abajito, tiene una carga negativa, mientras que el extremo distal, que está aquí arribita, es de una carga positiva. La estructura principal son los 9 conjuntos de hojas de microtúbulos, ¿ya? Como podemos ver aquí en la imagen, si se dan cuenta, los microtúbulos van como en tríos de a 3, ¿ya? Y 9 de estos tríos se unen de alguna forma para formar el centriolo, para formar esta forma tubular. Y bueno, aquí se pueden ver los 2 centriolos juntos y más estructuras que no vamos a ahondar en esta ocasión. La función principalmente es la producción del uso mitótico, ya que el uso mitótico, como se puede ver aquí, nos va a ayudar a que los cromosomas se puedan organizar, ¿cierto? Se puedan separar de forma equitativa y van a ayudar a este proceso de mitosis. Y bueno, también tenemos como función la formación de cilios y flagelos, algo que también es muy importante, porque los cilios y los flagelos son los que ayudan a la célula a movilizarse en el medio en el que se encuentra. Los flagelos, recordemos esa colita que tienen las células, y los cilios son como pequeños pelitos que se encuentran rodeando algunas células animales. Bueno, los dos se encuentran en la célula animal. Así que también es muy importante su función, porque también va relacionado con la movilidad de la célula. Y bueno, ahora vamos a pasar al centrosoma.
El centrosoma es el principal centro organizador de microtúbulos. ¿Ya? ¿Y por qué? Bueno, los centriolos son parte del centrosoma. El centrosoma tiene otras estructuras que van a formar el sistema completo para la formación del uso mitótico. ¿Qué quiere decir esto? Que los centriolos, si bien son algo muy importante, son parte también de otro sistema, que es el centrosoma. Y todo ello en su conjunto va a ayudar a la formación del uso mitótico. Y bueno, ¿dónde se encuentra? Cerca del núcleo celular, adyacente al núcleo celular, tal como los centriolos, porque van a estar, ¿cierto?, participando directamente con los cromosomas, el ADN y todo lo que eso conlleva. El centrosoma se localiza cerca del núcleo y posee dos componentes, la zona pericentriolar y los centriolos, como se puede apreciar en la imagen. El material pericentriolar es una región del citosol compuesta por una red densa de pequeñas fibras proteínicas. Esta zona es el centro organizador del uso mitótico, que cumple una función esencial en la división celular y de la formación de microtúbulos en las células que no se pueden dividir. En la zona interior del centrosoma aparece el diplosoma, que es la unión de dos centriolos en forma perpendicular. Este diplosoma está inmerso en un material pericentriolar que es el centro organizador de microtúbulos. Así, en él se disponen los microtúbulos. Su función en distintos tipos de eucariotas son muy diferentes. La función principal de los centrosomas está en organizar los microtúbulos y promover la polimerización de las subunidades de una proteína llamada tubulina. En la división celular, la segregación igualitaria de los cromosomas a las células hijas depende esencialmente de este proceso. Cuando la célula posee un juego desigual o anormal de cromosomas, el organismo puede ser inviable o puede verse favorecido el crecimiento de tumores. Por esto, en la interfase, el centrosoma regula la movilidad celular, la adhesión y la polaridad, mientras que la mitosis, como se puede apreciar aquí, participa en la formación y organización del uso mitótico. Por otro lado, encontramos a las vacuolas. Una vacuola es un organulo celular unido a la membrana, en el que las células animales son generalmente muy pequeñas y ayudan a retener los productos de desecho. En su estructura están rodeadas de membranas denominadas tonoplasto y en su interior se encuentra una sustancia fluida de composición variable. Las vacuolas animales pueden ocupar solo hasta un 5% de la célula, ya que son muy pequeñas. Las vacuolas desempeñan funciones muy diversas, hasta el punto de que en una célula pueden encontrarse vacuolas con funciones distintas. En las células animales se pueden encontrar tres tipos de vacuola. En organismos como las amebas se encuentran las vacuolas digestivas. Su estructura celular consiste en una membrana simple que encierra una cavidad. Estos organismos ingieren alimentos más sólidos mediante el mecanismo de la fagocitosis, en donde la célula deforma su cuerpo originando una invaginación alrededor de la partícula alimenticia, que al cerrarse la engloba en su interior formando la vacuola digestiva. Se forma por la unión del fagosoma con un lisosoma primario para la hidrólisis de su contenido. Primeramente se vierten en ella sustancias ácidas que provocan la muerte de la presa e inician el proceso de digestión. Luego, los lisosomas entran en contacto con las vacuolas digestivas, fusionándose con ellas y así completándose la digestión por la acción de las enzimas hidrolíticas que contenían los lisosomas. Los productos asimilables atraviesan la membrana de las vacuolas, pasando al citoplasma, y los no asimilables o no digeridos se quedan en ellas, transformándose en una vacuola fecal, que al llegar a la superficie de la célula se abre, expulsando su contenido al exterior. En el caso de las vacuolas autofágicas, lo que se digiere son los constituyentes de la célula. También podemos encontrar las vacuolas contráctiles de los protozarios, como los paramecium, que evitan la lisis celular por efectos osmóticos, al eliminar periódicamente el exceso de agua en el interior de las células cuando éstas llegan a un tamaño crítico en el que pueden explotar, es decir, son organulos osmorreguladores.
Para ejercer sus funciones, este tipo de vacuolas pasa por cambios cíclicos continuos durante los cuales estas se hinchan gradualmente, se llenan de líquido hasta alcanzar un tamaño crítico. Después, la vacuola se contrae repentinamente, expulsando todo su contenido hacia el espacio extracelular. Como se puede observar en la presente exposición, dentro de la célula animal se encuentran algunos orgánulos especializados muy importantes como los ya nombrados. Las vacuolas, que se encargan de la digestión y el almacenamiento de sustancias, los centrosomas, que intervienen en la división celular ayudando al movimiento cromosómico, y los centriolos, que tienen la función de organizar los microtúbulos, que son el sistema esquelético de la célula. Cada uno de estos orgánulos son diminutas estructuras que se encuentran en el interior de la célula y realizan tareas especializadas indispensables dentro del funcionamiento celular, porque cada uno cumple con una función en específico que le permite a la célula realizar los procesos para mantenerse con vida. Bien, ahora vamos a responder las preguntas de la profesora. La primera pregunta dice, ¿qué significa la estructura de los centriolos la disposición 9+0? Y para responder esta pregunta vamos a recordar dos cosas. La primera es que los centriolos también forman parte de los cilios y los flagelos de la célula. Y lo segundo es la estructura que posee el centriolo. Recordemos que los centriolos están dispuestos por 9 tripletes de microtúbulos. ¿Qué significaba esto? Que son 9 tríos, ¿cierto? Que van a ir formando esta forma tubular, ¿ya? ¿Qué sucede? En los cilios, por ejemplo, vamos a encontrar dos estructuras, que va a ser la primera el corpúsculo basal o cinetosoma, que va a ser, ¿cierto?, la base, la que va pegada a la célula, y luego vamos a encontrar el cuerpo, que se va a llamar axonema. Resulta que estas estructuras están formadas también por microtúbulos, igual que los centriolos, pero ordenadas de una forma un poco diferente, porque el axonema, por ejemplo, va a estar formada por 9, pero ya no tripletes, sino que va a ser 9 por 2. ¿Qué significa esto? Que en vez de 3 de tríos van a ser 2. Entonces va a formar, ¿cierto?, la forma tubular, pero de a 2 microtúbulos. Y también tenemos, ¿cierto?, el corpúsculo basal, que este sí va a tener la forma inicial del centriolo, que va a ser 9 por 3. Sin embargo, en su base ahí va a estar la disposición 9+0. Entonces significa que estamos hablando de los cilios y de los flagelos, de esa estructura específicamente, ya que esta disposición se encuentra siempre ahí, en la base del corpúsculo basal, en los cilios y los flagelos. O sea que va a ayudar a la formación de cilios y flagelos, va a ser parte de la estructura de los cilios y los flagelos, que estos son muy importantes porque ayudan a la movilidad de la célula y también pueden ayudar a la alimentación por las corrientes que van formando en el agua, en el medio acuático, y ayudan también a la nutrición de la célula. Entonces esto es muy importante, son estructuras que son importantes para la célula. La segunda pregunta dice, las vacuolas contráctiles de los paramecium, ¿qué función cumplen? Los protistas de agua dulce, como lo son los paramecium, constan de una célula eucariota. Estos poseen complejas vacuolas contráctiles, dado que el agua dulce es hipotónica respecto al citoplasma de estos organismos. Continuamente ingresa agua en la célula por osmosis, donde el creciente volumen de agua que ingresa podría hacer que ésta reventara si no tuviera un mecanismo para excretar agua hacia el exterior. Ahí es donde entran en juego las vacuolas contráctiles, que se expanden al rellenarse de agua y se contraen cuando la expulsan, por lo que son un órgano de autorregulación y excreción. Los paramecios, en específico, tienen varias pequeñas vacuolas adheridas a una vacuola mayor.